Ya estamos de regreso con algo que preocupa, porque 500 casos de contagios diarios por COVID-19 son los que se están registrando actualmente en nuestro país. La situación ha alertado al Ministerio de Salud, que informó que a partir de la próxima semana se va a implementar una nueva vacuna en contra del coronavirus, algo que pensábamos que ya había pasado, que estaba olvidado. Bueno, hay que reflotar el tema y por eso queremos conversar con Gabriel Cavada, él es bioestadístico, epidemiólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Finisterra, además interlocutor permanente durante la pandemia. Nos volvemos a encontrar, Gabriel, qué gusto saludarlo. Hola Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, Dauro, un placer, Carla, un gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, nos ha llamado la atención esta información de una nueva vacuna. A ver si podemos ir explicando también, porque lo que se sabe de esta vacuna es que es una vacuna monovalente. Hasta ahora veníamos viendo el impulso de la campaña de la vacuna bivalente y dicen que va a ser la más efectiva en contra de la cepa XBB 1.5, que es la subvariante de Omicron que más está circulando a estas alturas. A ver si nos puede contar, Gabriel, un poquitito más de esta vacuna, en qué consiste, las diferencias con lo que ya conocíamos. Bueno, lo primero que efectivamente, digamos, tuvimos un alza muy fuerte de casos de COVID. Sí. Afortunadamente, la semana epidemiológica que recién se clausuró el lunes, domingo pasado, teníamos estos 3.500 casos, pero en la anterior tuvimos 7.000 casos. Y en esa, hace un par de semanas, estos 7.000 casos, si recordamos ese antiguo lenguaje de los tiempos asiagos de la pandemia, tenía un R efectivo de 2, o sea, un sujeto contagiado estaba contagiando a 2, ya efectivamente esto bajó respecto de la última semana, respecto a la anterior, ¿no es cierto? Bajamos de 7.000 a 3.500 casos, pero esto ya es, desde el punto de vista epidemiológico, es esperable que de repente estas enfermedades respiratorias tengan este caso. Lo único bueno de todo esto es que ya el COVID no mata, no mata respecto de otros virus respiratorios. Más o menos a partir de agosto de este año, por ponerlo en simple, era más probable fallecer por otra enfermedad respiratoria, por otro agente viral, que por COVID. En este momento el COVID está produciendo los síntomas de una influenza molesta, mialgia, dolor corporal, dolor de cabeza, fiebre, tos persistente. Es una gripe molesta, muy molesta, ¿sí? Pero con las perspectivas letales o de hospitalización ya bastante más disminuida, muy afortunadamente. Ahora, ¿de qué otra cosa es interesante hablar? Recordemos que las vacunas no daban inmunidad permanente, no lo hace ninguna, Sí. lo hace ninguna Gabriel, vacuna. Sí. Sí, eso quería indagar un poco más en el tema de las vacunas, porque gran parte de los chilenos, millones de chilenos, nos vacunamos por última vez ¿hace cuánto? Un poquito más de un año. ¿Nos queda algo Claro. de esa inmunidad, de esa última vacuna, de esa tercera dosis que nos pusimos masivamente los chilenos? ¿O ya no queda nada de eso? Yo creo que queda muy poquito y casi nada. Pero no le echemos esto la culpa a la vacuna del COVID, digamos. Eso ocurre con todas las vacunas. Por eso los planes de vacunación anti-influenza son anuales. Claro. ¿Sí? No sirve vacunarse una vez contra la influenza porque perfectamente al año siguiente vamos a tener, ya no vamos a tener inmunidad porque estos virus mutan, ¿sí? Y esa mutación puede producir la enfermedad. De modo tal que si uno mira el calendario de vacunación, yo que particularmente, y perdona que sea autorreferente, digamos, pero yo que fui muy disciplinado en todo esto, la última vacuna COVID la recibí, la bivalente, la recibí en marzo de este año y probablemente, digamos, frente a la cepa que me protegía, esta bivalente, ya no debo tener nada de anticuerpos y muy probablemente que haya que volverse a inocular en el tiempo muy breve, digamos, de aquí a marzo, una cosa de ese estilo. Ya, de modo Gabriel, tal que no es raro que hayamos perdido inmunidad de la vacuna COVID. Pasa con todas las sí. vacunas anti-influenza.
Ya, usted hablaba de la vacuna bivalente, que fue la última que vimos que se estaba impulsando desde el Ministerio, pero ahora, como yo le decía al comienzo, se va a empezar a poner otra vacuna, que es una monovalente, que dice que puede abordar de mejor manera la nueva variante de Omicron, que sería la que más circula. ¿Le parece una decisión correcta? ¿Cuál es la característica de esta nueva vacuna? En el fondo, quienes se quieran o estén pensando en vacunarse nuevamente tendrían que pensar más en la monovalente, esta vacuna que ahora se va a empezar a poner. A ver, es muy interesante su pregunta porque afortunadamente todas las variaciones del virus COVID que están apareciendo están bajo el gran paraguas de la Omicron. Claro. ¿Ah? Son subvariantes de la Omicron y por lo tanto, por ejemplo, si pensamos en la tecnología de las vacunas Sinovac, ¿no es cierto?, que es de virus inerte, de virus inactivado, basta tomar, digamos, el virus Omicron propiamente tal, ¿no es cierto?, inactivarlo, inocularlo y vamos a tener una gran protección contra fundamentalmente todas las variantes de Omicron, que es la que estamos presenciando ahora, digamos. No tenemos una variante distinta, no tenemos un tronco común, ya este tronco común es la Omicron y lo que estamos sufriendo son ramificaciones, por decirlo así, ¿no es cierto?, de esta cepa. Por eso, digamos, se habla de esta vacuna monovalente. Las anteriores protegían contra la Omicron, anterior a la Omicron, recuerde que tuvimos la fatídica Delta, etcétera, etcétera, entonces había una mezcla un poquito más grande, ¿no? Gabriel, pero no podemos pensar también, los que no somos expertos como usted, que es epidemiólogo y que analiza permanentemente las cifras, de que de alguna manera esté reflotando la pandemia, que estemos a puertas de algo que comienza a crecer y que se nos puede escapar de las manos, tal como fue la pandemia anterior, o lo otro es que estemos frente a una nueva pandemia con nuevos componentes? A ver, Davor, aquí hay que responderlo en dos planos. Por supuesto, digamos que si miramos solo los contagios, por supuesto que tenemos un rebrote importante de la pandemia, de la epidemia como tal. O sea, si estamos hablando de contagios. Pero delante le decía que afortunadamente a estas alturas, COVID ya no provoca enfermedades graves, ni provoca muerte, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto por ahora no va a desembocar en una emergencia sanitaria. El problema de las restricciones que vivimos el año 2020, 2021 y parte del 2022 era para que no se estresara el sistema hospitalario, digamos, y todas aquellas personas que se enfermaran Gabriel, pudieran tener acceso a salud, ¿no es cierto? Pero en este momento no estamos con una evidencia de ese tipo de estrés. Ya, ahora Gabriel, perdón, usted dice algo bien importante me parece a mí, dice el COVID ya no mata, si bien está generando una especie de influenza o síntomas como parecido a las influencias bien molestos, ya no mata ni genera enfermedad tan grave. ¿Eso es a todo el universo? ¿Eso es porque, como dijo en su momento Jaime Mañalich, el virus se puso buena persona? ¿O es por todavía la acción de las vacunas? Porque todavía vemos un llamado persistente del Ministerio de Salud a que se vacunen, sobre todo las personas que están en los grupos de riesgo. Para ser súper claro, a esas personas, si no se vacunan, ¿el COVID efectivamente los podría matar y los podría enfermar grave? ¿O ya el COVID, incluso sin vacunas, no es tan violento como fue al comienzo? Quiero hacer una pequeña rectificación. Si bien yo dije ya el COVID no mata, mata menos que otros virus respiratorios, eso es lo que quise decir. Pero podría en caso ser grave y llegar a matar. Exactamente, porque si usted tiene los clásicos factores de riesgo que tienen que ver con toda esta cuestión sistémica, de síndrome, claro, todo asociado al síndrome metabólico, no le digo nada si tiene fallas pulmonares, etcétera, etcétera, por supuesto que este virus y otro respiratorio podría provocarle un desenlace fatal. Y por lo tanto es ahí, en esos grupos, donde hay que volver a centrar la atención de prevención de enfermedades graves y muerte. No es un problema generalizado de toda la población, tal como lo veíamos el año 2020, 2021 y parte del 2022. Perdón, para ir entonces a lo práctico, para las personas que nos están viendo.
Una persona que está dentro del grupo de riesgo, le entiendo que sí o sí se debiese volver a vacunar, debería optar o a la bivalente o a esta nueva vacuna que está impulsando el Ministerio. Pero una persona que no está dentro de ese grupo de riesgo, a lo mejor más joven, que no tiene obesidad, pero que igual le teme al virus, ¿debiese vacunarse o no debería vacunarse? Sí, claro, y ya ahora uno puede vivir está... sin vacuna y si le da COVID, bueno, mala suerte y lo pasará. Mire, aquí hay una elección que tiene que ver con el autocuidado. O sea, en los que son más jóvenes, como Davor y usted, por ejemplo. Muchas gracias. Yo ya estoy más... Yo ya estoy más obligado a vacunarme. Claro, usted probablemente, como lo han hecho toda su vida, para ustedes fue optativo, digamos, vacunarse contra la influenza. ¿Sí? Sí, pues, no estamos dentro del grupo de riesgo. Pero si usted no se vacuna y se pincha una influenza, no lo va a pasar tan bien. No se va a morir, pero va a tener una semanita para borrarla de la historia anual, ¿no? Tal cual. Entonces, aquellas personas que no están en el grupo de riesgo, ya sea por juventud o porque son morfológicamente sanitas, si quieren prevenir la posibilidad de una enfermedad respiratoria o un malestar por COVID, no está de más vacunarse. O sea, ya afortunadamente probamos a nivel poblacional que el beneficio que trae vacunarse es infinitamente mayor que el beneficio de no vacunarse. ¿Sí? Pero fundamentalmente el llamado es a la gente que tiene estos factores de riesgo, a las personas que tienen mayor edad, etcétera, etcétera, que siempre están expuestos a tener consecuencias bastante más graves por el solo hecho de la edad y de su condición basal. Entonces a ello el llamado fundamental de acudir a vacunarse, sobre todo si la última dosis de COVID, de vacuna anti-COVID, ¿no es cierto?, ya anda rondando el año. O sea, porque ya probablemente no tengo inmunidad. Gabriel, quería preguntarle por la forma en que el Ministerio de Salud está abordando esta colita de la pandemia, este rebrote que todavía afortunadamente es bastante pequeño, porque este gobierno tomó decisiones distintas en materias de salud y en cómo enfrentar la pandemia a las que había tomado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sacó, de hecho, el COVID de la moneda, se acabaron los reportes, se acabó la información. De hecho, para preparar esta entrevista buscábamos en internet cuántos casos hubo ayer, información que todavía no es accesible, día a día como era antes. ¿Qué pasa con la comunicación de riesgo? ¿Pecamos quizás de ingenuidad de que no iba a volver y eliminamos quizás demasiado el contacto con la ciudadanía, el mantener alerta el COVID que todavía está vivo? Mire, muy interesante el punto que usted toca. El reporte diario, cuando uno podía monitorear la epidemia y podía anticiparse estas cosas, la información tuvo hasta el 31 de agosto de este año, que fue cuando se acabó la emergencia sanitaria. Ahora el reporte, digamos, es regular por semana epidemiológica, entonces alertar es bastante más complicado. Ahora, es cierto de que no era necesario seguir con una comunicación de riesgo como lo vimos el año 2020, 2021, digamos, con reportes diarios a cargo de los ministros, subsecretarios, etcétera, etcétera. Por supuesto, estamos en una etapa bastante más benigna de la evolución pandémica, pero por lo menos, digamos, a un nivel más específico, debía haberse mantenido el nivel de información y no haber bajado completamente la comunicación de riesgo, haber mantenido un nivel bastante más moderado, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que no raye en el miedo colectivo que teníamos el año 2020, que entre paréntesis fue bueno porque no teníamos otra forma de atacar esto, ¿no? O sea, las cosas en su justa dimensión. No había otra herramienta el 2020 que el confinamiento, la restricción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero ahora llegamos al extremo de tener una comunicación de riesgo prácticamente nula, y si usted miraba las cifras de vacunación, también en un momento actualmente son tremendamente deprimidas y también tendiendo a cero, digamos. Y eso, a mi juicio, es una crítica que uno podría hacerle a la autoridad sanitaria en términos de la comunicación del riesgo.
Bien, pues Gabriel Cavada, bioestadístico, epidemiólogo, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista para profundizar en un tema que sigue siendo relevante. Que le vaya muy bien. Gracias, Gabriel. Un placer, un gusto saludarlos, Davor y Carla. Nos Placer. vemos. Muy bien. Hasta luego.